Manuel Quiles Cruz, aquí desde la Ciudad de México. Manuel Quiles Cruz saludándoles en esta noche de 5 de octubre, Día Mundial de los Docentes, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas. Estoy transmitiendo desde la Ciudad de México y voy a comentar cuestiones porque yo me siento maestro, yo me siento profesor. Y voy a comentar esta serie de ideas en este Día Mundial del Docente en 2018, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas. Hoy se está celebrando ya el 70º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya de 1948, 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Me recuerda la Revolución Francesa. La Revolución Francesa me recuerda a la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de agosto de 1789, donde la igualdad, la libertad y la fraternidad son centrales, el derecho de tránsito. Y de ahí se basaron muchas constituciones. Las constituciones burguesas tienen la imitación de la Constitución francesa, y la Ilustración alimentando a la Revolución Francesa y la pedagogía rusoniana presente. Entonces lo que está presente en la modernidad y en la posmodernidad también es la pedagogía rusoniana. Y en el Día Mundial de los Docentes, en 2018, como es este día, el 70 aniversario ya de 1948, luego la declaración de la Organización Internacional del Trabajo, las recomendaciones sobre los docentes, el concepto de docente que utilizan en 1966 y la relación que yo le puedo colocar con los Objetivos de Educación 2030 para el mundo, para el globo terrestre, y las dificultades que hay en los sistemas educativos nacionales, porque los sistemas educativos nacionales son diferentes. No tengo mucho conocimiento en vivo, conozco algunas de las situaciones que se han dado en algunos países, en los sistemas educativos, pero no tengo gran conocimiento. Sin embargo, digo no tengo gran conocimiento porque no lo he vivido en ese país. Solamente quien haya vivido un sistema educativo en un país puede hablar del sistema educativo de esos países. Pero los Objetivos de la Educación 2030, en el caso, lo que viene pronunciando la Organización de las Naciones Unidas, faltan 69 millones de maestros, donde vivimos en un mundo con 264 millones de niños y adolescentes sin escolaridad. Y todo lo que se viene dando en el país, por ejemplo, coloquemos nada más en el país, lo que está sucediendo en el país, con 60 millones de pobres y tal vez 20 millones de miserables. ¿Cuántos niños no tienen escuela? Necesitamos conocer esos datos. Pero también lo que va sucediendo y lo que he venido revisando es que hay un fuerte movimiento que va acompañado de la acción neoliberal ya desde hace 30, 40 años hacia atrás, bueno, de este momento hacia atrás, donde la ideología que se empieza a mover ataca la identidad profesional de los maestros. Por eso el concepto más generalizado como docentes y educación viene de ex y ducere, que se debe de pronunciar ducere, es decir, conducir, guiar, llevar hacia afuera. Docente tiene que venir de ducere, de duquere, ¿sí? La raíz tiene que estar ahí, y desde ahí un término de esclavitud. Yo soy profesor, me formé en una escuela normal y me veo como profesor. Y puede causar el problema el que yo me vea como profesor y que se utilice usuario, facilitador, intermediario, interventor,
es decir, los diversos conceptos con los que se nos ha querido etiquetar a los profesores. Es decir, las escuelas, inclusive a nivel mundial, tienen la carrera de magisterio, aunque en algunos países la tendencia sea hacia la universidad, la formación de maestros. En muchos países también la tendencia está en las escuelas normales. Y nosotros como país tenemos una historia, y yo lo tengo que ver desde mi formación profesional como profesor. No conozco un título de docente, conozco títulos de profesor y de los grados correspondientes. Pero yo digo que yo soy profesor y me dicen maestro también como genérico. Pero me siento profesor, me siento maestro. Y los problemas que yo veo de esta parte en la que se enfrenta la ideología con la ciencia, porque hay un enfrentamiento ideológico con la ciencia. Si yo estuviera en los problemas filosóficos entre la ciencia, ¿sí?, o en los problemas entre la ciencia y la filosofía, probablemente el enfrentamiento de la ideología con la ciencia se colocaría ahí. Y el enfrentamiento de la ideología nos hace creer que nosotros vamos perdiendo nuestra identidad profesional. Y la vamos perdiendo, porque la vamos perdiendo. Pero tres son los problemas que vamos perdiendo, que vamos enfrentando. El primer problema es de práctica docente. Ese es un problema real. Hay un problema de práctica docente real en las escuelas, hasta en las instituciones formadoras de maestros. Hay problemas de práctica docente real. Los hay en la universidad pedagógica, los hay en las normales, ¿sí?, en los centros regionales. Ese es un problema real. Otro problema es el de identidad profesional. Ese también es un problema real. Muchos no se sienten maestros, muchos no se sienten profesores. Es decir, el catálogo de nombres que nos han querido colocar incluye el de docente. Pero también, aparte del problema de identidad profesional, tengo el problema de identidad sindical. Ahorita se agudiza. Ahorita se está agudizando el problema de identidad sindical. Este último yo no lo puedo resolver. Puedo luchar por el de identidad profesional y puedo ayudar a resolver el problema de práctica docente. Eso sí. Esos son problemas que estoy observando. Pero he venido revisando varios textos, algunos me los han compartido, y revisé a Marc Lebris. Marc Lebris fue formado como maestro en los tiempos rebeldes del mayo de 68, cuando la consigna por excelencia era prohibido prohibir. Y abajo la selección. Esto en 1968. La primera enseñanza que le dan a Marc Lebris, francés, o que le dieron, fue más bien: los alumnos tienen más para enseñarnos a nosotros, los maestros, que nosotros a ellos. Y a veces sucede también en la práctica que el maestro aprende a la par que sus alumnos, y los alumnos nos enseñan más a nosotros los maestros que nosotros a ellos como profesores. Ellos como alumnos, nosotros como profesores. Y a Marc Lebris hay un trabajo que escribe Claudia Peiró desde Argentina. Lo recuerdo porque lo escribe en una fecha importante para mí, que es el 17 de abril, y lo escribe en 2015, quiere decir que 3 años atrás ya escribió Claudia Peiró sobre Marc Lebris. Unos pocos años de práctica en el aula le bastaron a Marc Lebris para darse cuenta de una serie de errores. Él carga en su paralelo de carrera docente, porque ya está retirado del cargo de director de escuela primaria desde 2013, y se ha dedicado a cuestionar todos los derivados de aquella concepción de que los métodos de enseñanza de lectura, llamados globales o naturales, la idea de que el alumno construye su propio saber,
la negación de la autoridad docente, la autonomía del niño, por ejemplo, y una obsesión por los métodos que lleva a desmerecer los contenidos, es decir, los conocimientos o el conocimiento. Lo que hace Marc Lebris es que denuncia los eufemismos con los que hoy se busca justificar y ocultar el fracaso de estas concepciones nuevas ideológicas, como por ejemplo se trata de combatir la prohibición de la reprobación o de la repitencia, la eliminación de las calificaciones o de las notas, ¿sí? Porque supuestamente las notas discriminan, el reemplazo de los grados por ciclos, eso dice Marc Lebris, para disimular que los niños ya no aprenden a leer y escribir en un año, es decir, como se hacía en otros momentos en la escuela, que yo no llamaré escuela tradicional, o la creación de diplomas nuevos de baja calidad para quienes fracasan en la universidad. Y lo que empieza a decir Marc Lebris en esta plática con Claudia Peiró es que, salvando las diferencias entre países como Francia y Argentina, ellos dicen en 2015 que viven una situación similar, es decir, la situación similar es que tenían una escuela pública de excelencia, que estas concepciones educativas están llevando a una continua degradación. Y según la última encuesta, ellos refieren a la de 2013, de PISA, ¿sí? Yo en mi video de 11 de diciembre de 2016 refiero a los resultados que daba Nuño. Dice que la encuesta de PISA en 2013 en Francia, 22% de los alumnos de lo que equivaldría al primer año de secundaria en Sudamérica, es decir, de 12 o 13 años, que también corresponde a nosotros, están en situación de fracaso grave y son incapaces de participar de manera activa y eficaz en la vida social. Y una encuesta del propio gobierno francés que refiere Claudia Peiró y Marc Lebris, dice esta encuesta que constató que 20%, uno de cada 5, de los alumnos del tercer grado de secundaria son incapaces de darle sentido a una información y de interpretar un texto simple. Y señalan que 2 de los teóricos responsables de estas concepciones, señalados por Lebris, son consumidos también entre nosotros en Sudamérica y en México. Uno es el sociólogo Pierre Bourdieu, ya fallecido, pero siempre leído en nuestras universidades. Y el otro es el pedagogo Philippe Mervieux, quien, pese a los malos resultados, dicen ellos, Claudia Peiró y Marc Lebris, de su gestión al frente de los institutos de formación en su país, o sea, en Francia, fue recibido en Argentina, esto es lo que señalan Claudia Peiró, como portador de una verdadera revelación, cuando estuvo en Argentina en 2013 invitado por Flaxo. Y lo que sucede es que es especialmente interesante escuchar a Lebris explicar la incidencia de estas visiones en los malos resultados de los alumnos franceses, en momento en que las autoridades educativas argentinas, dice Claudia Peiró, se disponen a dar un paso más hacia la destrucción de los últimos reductos de excelencia de nuestra escuela pública, disminuyendo la exigencia en los colegios secundarios que dependen de la Universidad de Buenos Aires, hacen esta referencia, en los que ahora se podrá pasar de año con 2 materias sin aprobar, cuando hasta ahora se aceptaba una sola previa. No solo eso, en el nuevo colegio de la recién creada Escuela Técnica Universitaria de Lugano, se sustituyó el examen de ingreso tradicional en estos establecimientos por un sorteo
Y el objetivo que marcan es lograr inclusión con calidad académica. El acceso no será meritocrático, afirman así sin sonrojarse. Y estos comentarios pues también me llevan a mí pues a observar qué está sucediendo en nuestro país, pero hay una aclaración. Marc Lebris, autor, tiene varios libros y uno de sus libros es "Y vuestros hijos no sabrán leer ni sumar". La aclaración que se hace es que Marc Lebris no es de derecha, que es hijo de militantes comunistas, que sus simpatías políticas van más bien hacia la izquierda, lo que no le impide reconocer que esta suele ser mucho más destructiva o deconstructiva. Usa la jerga académica de moda en materia de educación y empiezan a dialogar entre ellos. Y lo que hace Claudia Peyrol es que le dice a Marc Lebris que Lebris ubica un punto de inflexión en la educación de Francia hacia fines de los 60, cuando se van gestando estas teorías pedagógicas a las que hoy responsabiliza de la decadencia educativa en su país. Y él contesta que él estaba entonces en el Instituto de Formación de Maestros y creyó en ese momento que estaban salvando a los niños de la soncera en la cual los mantenía la clase dominante. Pero luego la realidad de la práctica. Dice Lebris que sus padres eran maestros de izquierda, comunistas, y con el BA igual a BA, el método Boscher, que sería aquí como nuestros métodos naturales o los onomatopéyicos, sacaron a los hijos de los campesinos del analfabetismo y los llevaron a integrar las élites. Lo que pasa después, dice Lebris, es que esa eficacia de la educación francesa hasta los años 60 fue derribada ideológicamente por gente que era aún más progresista en el sentido político. Eran militantes, algunos sindicatos de izquierda, los partidos de izquierda están muy representados en el ámbito docente, dice Lebris, que inventaron o trajeron estos métodos, entre comillas, revolucionarios, que iban a salvar a los hijos del proletariado de las garras de la patronal. Y lo que hace Claudia Peyrol es que le pregunta, ¿qué lo llevó a usted a revisar todo eso? Y lo que dice Lebris es que tuvo que sumergirse en una realidad, en su realidad, para ver que eso era totalmente falso. Esa descripción era una descripción militante, partidaria, no era una descripción de la realidad. A partir de los años 70 dejamos, dice Lebris, de hacer cosas mucho más peligrosas para la sociedad que aquellas contra las cuales decíamos enfrentarnos. Dejamos instalarse la desculturización, el oficio de maestro era notable, dice Lebris, en la Francia de aquellos años, pero permitimos que fuese destruida toda la práctica material de la enseñanza que en los tiempos de sus padres estaba en manos de los maestros. Todo eso fue descartado, es decir, todo lo que estaba en manos de los maestros fue descartado, fue despreciado, fue dejado de lado y se perdió un oficio, el oficio de ser maestro. Y a los grandes maestros que tenía Francia, grandes profesionales, se les pasó al retiro con tremendo desprecio. Y parece que estoy viendo esto ahora en México. O sea, cómo se ha retirado a los grandes maestros y se les olvida. Y la escuela de los años 60 en Francia, dice Marc Lebris, era excelente. Y señala Lebris que el problema que tienen hoy en Francia, están en 2015, es que ya nadie sabe cómo hacer, y la escuela francesa, después del paso del señor Philippe Mérieux, pedagogo, y de Jean Fauconbert, defensor del método global de enseñanza de lectura, la escuela francesa está en caída libre, luego de haber sido una de las mejores del mundo. Y lo que sucede, que al revés de lo que señalan o sostuvieron muchos teóricos,
se afirma que la escuela francesa tradicional era igualadora y la escuela pública francesa iba consciente y voluntariamente hacia una finalidad, ejercía su autoridad. Era un santuario, dice Lebris, en el cual los niños podían evolucionar aparte de sus padres, aparte de la educación familiar. El gran progreso de la escuela se dio a partir de 1880 y hasta 1920. Y en 1950, dice Lebris, el hijo del campesino se convierte en subdirector de la empresa estatal, los hijos de obreros se convierten en profesionales, no todos por supuesto, ¿verdad? Pero hubo una renovación de las élites gracias a la escuela pública, es decir, gracias a la elevación de los mejores en base al mérito escolar. Y esta renovación tuvo lugar contrariamente a lo que fue escrito por sociólogos como Pierre Bourdieu, que dice de lo contrario de lo real. Bourdieu dice que la escuela reproduce la estructura social y que está para eso, que está al servicio del capitalismo, de la clase dominante. Es mentira, dice Lebris, yo tuve compañeros que eran hijos de campesinos bretones y que se convirtieron en grandes ingenieros, en gerentes de grandes empresas francesas, pero Lebris dice que la cosa va más lejos aún. Como el fenómeno en Francia tiene 30 años, ya vemos el resultado, dice Lebris. Las familias burguesas de izquierda en Francia, la izquierda, dice Lebris, es muy burguesa, que son familias letradas, familias de grandes lectores, que creyeron que todas estas teorías, o creyeron en esas teorías y se alegraron por la libertad que se les daba a sus niños, ahora generan iletrados, generan hijos iletrados. Es decir, se da el fenómeno contrario a lo hecho por la Tercera República en Francia de 1870 a 1940, y en especial después de la Primera Guerra Mundial, cuando mediante un gran esfuerzo de la escuela primaria se alfabetizó, se ilustró al país entero, y ahora estamos desilustrando, mediocrizando a estos hijos de burgueses con los que ahora no sabemos qué hacer. Y lo que se va a hacer o que se hace con ellos, dice Lebris, bueno, dice como las verdaderas clases dominantes hoy en Francia son estos burgueses de izquierda, han creado una gran cantidad de diplomas de poco valor para poder diplomar a todos estos malos alumnos. Francia es una productora de gran cantidad de estos pequeños diplomas. Francia resolvió este problema de los hijos de la clase dominante real, es decir, de izquierda, inventando diplomas. Tenemos incluso, dice, una licenciatura en clown, es decir, en payaso. Le aseguro que es verdad, dice Lebris, para mí que un país cree una licenciatura de clown es un síntoma de grave decadencia. De esto voy a seguir hablando el día de mañana, sábado, para hablar de la influencia de algunos de esos autores de los que menciona Marc Lebris, que sigue vigente incluso fuera de Francia. Y ahí está Bourdieu, y al que señala Lebris como destructores de la sociedad. Y esto es interesante porque necesitamos conocer cómo están los pensadores como Marc Lebris analizando lo que pasa en su sistema educativo. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros. Muy buenas noches.